A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, In your struggle todavía no ha llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. you have also Han olvidado la exhortación paternal que les dieron. my Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. or lose heart. No te enfades por su reprensión, For whom the porque el Lord Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. His Son, he acknowledges. Acepta la corrección, Endure your trial. porque Dios los trata como a hijos. God treats you. Pues ¿qué padre no corrige For what a son sus is hijos? there whom his father Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, discipline seems sino que nos duele. not for joy, Pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada righteousness y en paz. to those who are Por eso, tried by it. fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Is lame. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Strive for peace. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. See to it Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, through contaminando which become defiled. a muchos. Verbum Domini. The Lord's kindness La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Lord, O my Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. bless the Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. as a father, Como un padre siente ternura por sus hijos, so the Lord, siente el Señor ternura por sus fieles, for he knows porque Él conoce nuestra masa, to remember se acuerda we are dust. de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. But the kindness of Pero la misericordia del Señor dura siempre. to eternity, Su justicia pasa de hijos a nietos justice para los que guardan his children, la alianza. those who keep his covenant. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. My sheep hear my voice, Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesus departed, En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. accompanied by Cuando llegó el sábado, when the Sabbath empezó a enseñar en la sinagoga. and many who La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, they said, Where ¿de dónde saca todo eso? what kind ¿Qué of sabiduría es esa que le han enseñado? what might he Y esos milagros de sus manos. is he not the ¿No es este el carpintero, Son of Man?
el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Are not his ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? And they took Y desconfiaban de él. Jesus said, Jesús les decía, a prophet is no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. his own kin and in his No pudo hacer allí so he was not able ningún milagro. any mighty deed there apart from Solo curó a algunos enfermos by laying his hand. imponiéndoles las manos He was amazed. y se extrañó de su falta de fe. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we commemorate El día de hoy conmemoramos al jesuita San Pablo, Miki y sus compañeros, from Nagasaki los santos mártires de Nagasaki, Japón, their lives que dieron sus vidas por la fe al final del siglo XVI. The gospel recalls something less El Evangelio conmemora algo menos dramático, pero sin embargo también desagradable, algo que Jesús mismo vivió en su ciudad natal de Nazaret. curiosity, Ahí encontró curiosidad y incredulidad. something that we priests Esto es algo que nosotros los sacerdotes a menudo encontramos. Es difícil para nosotros predicar cuando entre la congregación hay miembros de nuestra familia y amigos. difficult to Y es say incluso más difícil important and decir algo importante y espiritualmente and who remember rico a aquellos cerca de nosotros y que nos recuerdan de nuestra juventud. Es como si instintivamente escuchásemos sus comentarios. Sí, sí, nos acordamos de ti, nos acordamos cuando eras niño, cuando eras ignorante e ineducado. ¿Cómo te atreves a hablarnos de esta manera? Jesus came to his home. Jesús fue a su ciudad natal, donde era conocido. People lived not only La gente family, vivía no solamente dentro de una familia, sino dentro de un clan. Era una familia extendida. Todos los familiares vivían cerca y tenían memorias comunes. and clan ties, En común. such that they called themselves brothers Los vínculos del clan eran tan estrechos que se llamaban unos entre otros hermanos y hermanas porque se apoyaban unos a otros, against proporcionando fortaleza social contra los desafíos de la vida. isolated. La gente a menudo estaba no tan aislada como lo estamos hoy en día porque tenían esas relaciones. But their memory Pero sus memorias, sus formas de hacer las cosas, de interpretar el mundo en torno a ellos también era común. source of strength. Esto era fuente de fortaleza, pero también It was difficult cerraba sus mentes. Era difícil, muy difícil, salir de este mundo cerrado. when Jesus came. Así que cuando Jesús vino a su ciudad natal, Intriguing curiosity. encontró curiosidad His teaching a causa de su ministerio público. La noticia de sus milagros se había llegado a Nazaret, pero también encontró incredulidad. what Jesus was doing. Lo que Jesús hacía, quién era, su afirmación de que es el Hijo enviado por el Padre eterno, Not fit into the clothes no encajaba en las mentes cerradas de la familia, del clan. El misterio de que Jesús, el Verbo encarnado, scanned estaba revelando, and limited estaba siendo filtrado a través de las ideas, percepciones y perspectiva mundial limitada de los locales. Sus ideas the divine mystery that had been disclosed in Jesus. no concordaban con el misterio revelado por Jesús. No miracles there. Oh, Leemos que no pudo obrar muchos milagros ahí, solamente unas pocas sanaciones de enfermos. Jesús active life, siempre faith. esperaba una vida Has the power llena de fe, una fe activa. La fe tiene el poder de superar los conceptos humanos y abre las mentes al misterio divino. we encounter God in Encontramos a Dios en la fe. Así pues, cuando aceptamos el misterio, cuando receptive nos to the workings of involucramos en Él, estamos abiertos a recibir las obras de la gracia divina. La gracia siempre involucra un momento de sorpresa, recognition that un reconocimiento de que Dios está a cargo things can turn y de out que las cosas surprising pueden ways, resultar de formas sorprendentes, completamente más allá de nuestras imaginaciones y conceptos. as we live out our lives A medida que vivimos nuestras vidas con fe,
nos permitimos ser sorprendidos y atraídos por caminos que nunca habíamos imaginado, que nunca habíamos planeado en nuestras vidas. One of the surprising things Una de las in the spiritual sorpresas que ocurren en la vida espiritual cuando somos guiados por Dios son la purificación firme del alma. we ourselves do at times perceive that things A veces percibimos que las cosas no van bien, que debemos cambiar. examinations of Hacemos exámenes de conciencia y de manera activa tratamos de mejorar, pero a menudo intentions. And this poco resulta de nuestras buenas intenciones y decisiones de mejorar. Lo que es mucho más importante son las purificaciones que Dios mismo planea en nuestras vidas. and as we are led by God, Y a medida que somos guiados por Dios, encontramos dificultades que nos obligan a abrir our hearts, our minds, nuestras almas, corazones, mentes, vidas power of al poder acompañante de Dios. the letter to the Hebrews that we La carta a los hebreos que leímos of this today. nos recuerda de esto Like a good father, el día de hoy, como un buen padre que reprende, corrige sometimes y a veces castiga a un niño, in view of the pero siempre so the heavenly Father tiene en cuenta el bien del niño. Asimismo, nuestro Padre en el cielo nos guía a través de momentos difíciles some sphere of our life. en las esferas de nuestra vida. The reading that we read La lectura que leímos comenzó con in the fight la against sorprendente frase: he had to keep fighting to the point of death. en la lucha And even contra more invitation. el pecado no han llegado a la sangre. Es una invitación a continuar en nuestra lucha contra Satanás. No es una invitación a emprender la labor Moral strength. basados en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia fuerza de voluntad y fuerza emocional. Es una invitación a involucrarnos en la lucha contra el pecado dentro de Power of grace. la confianza en el poder de la gracia. It sometimes happens that we give Lamentablemente, a veces nos damos por vencidos. struggling. Hay personas que dejan de luchar, que concluyen que simplemente fueron creados así, que tienen alguna debilidad específica y están contentos con ello. Y de hecho dejan de tratarlo como una debilidad. E incluso empiezan a pensar y a afirmar que es su forma específica que son y que no se puede hacer nada al respecto. True that we have Es cierto que tenemos algunas debilidades que nos acompañan por muchos años. they are the effects of Son los efectos del pecado original y de nuestros propios pecados. repeated sins generate a wound, Los pecados cometidos generan una herida en el alma, facilitate the repeating of facilitan la repetición del mismo pecado una y otra vez. these difficulties Estas dificultades, by God for our struggle. Dios las permite para nuestra propia lucha. El apóstol nos dice hoy que no debemos renunciar a la lucha, sino que esa lucha tiene que ser vista como un don que proviene del Señor, Like a good father, quien como un buen padre quiere que nos involucremos en la lucha, que invoquemos su gracia, que nos vinculemos a Él dentro del contexto de nuestras dificultades y luchas. God Más aún, Dios nos reprocha y nos guía struggle with internal no solo a través de la lucha en el pecado interno, external difficulties. también nos guía a través de las dificultades exteriores, enfermedades, dramas personales y sociales, y a veces incluso Dios Through the pain guía almas elegidas a través del dolor y testimonio del martirio. No todos los cristianos están llamados al martirio, history of the church. pero en todos los periodos de la historia en la iglesia, incluyendo el nuestro propio, ha habido mártires, testigos de la fe como San Pablo Miki y los mártires de Japón. All unpleasant events, big and Todos fueron eventos desagradables are a divine help. y son siempre parte de la ayuda divina para que de manera más profunda nos involucremos con Dios. For this to happen, Pero para que esto ocurra tenemos que abrir nuestras mentes y aceptar la mano divina en los eventos que they are a help. encontramos. Son auxilio en nuestra conversión. Lock ourselves in our No debemos cerrarnos en people of Nazareth. nuestras preconcepciones como la gente de Nazaret que excluyó a Dios. In the past, people lived En el pasado, in a greater la gente vivía en una proximidad mayor a Dios. people were dependent La gente solía depender de Dios, on the
the sun and the rain that así would como benefit esperaban el sol y la lluvia que beneficiaba a illnesses. los cultivos, sufrían enfermedades y rezaban pidiendo sanación. We seem to be Hoy more independent. parecemos ser más independientes de Dios. And many people live Y muchas personas viven durante décadas habiendo excluido a Dios de sus mentes, proyectos e incluso sus luchas. but God has Pero Dios ha respondido a esto extending the length of extendiendo la duración de la vida. Ahora la gente vive más. those who have Y a lived menudo aquellos que han vivido sin Dios spend many years pasan muchos años de su ancianidad solos, forgotten. olvidados, Hospitals and care en homes. hospitales, asilos de ancianos, preguntándose cuál es el sentido de sus vidas. It's time. Este es un tiempo santo, recibido All other de Dios, en que todos los demás proyectos given. So as to learn se han acabado. Es un tiempo que recibimos para aprender cómo ser niños ante Dios.